pregunta es, ¿cuándo empezará la recuperación? Y pues tenemos un grupo optimista, la mayor porción, 40%, 41% es que ya inició la recuperación económica. El siguiente grupo sería con 25%, casi 24%, va a iniciar en 2022, es un grupo optimista. Seguiría el porcentaje de 21.5%, 23%, va a iniciar después de 2023, después de 2023, y el 13% no está seguro, necesita más elementos de información. Ya tenemos 69 respuestas. Muy bien. Bien. Vamos a ver quién más participa. 71 respuestas. Muy bien. Bueno, vamos a copiar 73. Vamos a ver si llegamos a las 100. A las 100 parece subasta. Vamos a ver si lleguemos a las 100 respuestas. 75. 76. Muy bien. De acuerdo. Ahí se estabilizó el número. De acuerdo, muy bien. Pues esta es la respuesta, básicamente. Lo que viene a decir es un grupo optimista. ¿Sí? Ya inició, va a iniciar en 2022. ¿Sí? Ahora, si sumamos la versión roja, naranja y verde, estamos abordando cerca del 61%. Es decir, la mayoría del grupo considera que esta recuperación empezará no en este año, en el otro o más adelante. O no sabe, no hay certeza de que haya empezado ya. Muy bien. De acuerdo. Regresamos a la presentación. Bien. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a abordar? Son tres temas. El primero es, lo titulé el hoy, pero el mañana también. Cuando nos presentamos en la disyuntiva de tomar decisiones ante tiempos turbulentos como los que estamos viviendo, no podemos dejar el hoy por el mañana, ni el mañana por hoy. Tenemos que hacer una mezcla. El tema 2 tiene que ver con las 9 acciones estratégicas, que podrían seguir al momento de gestionar una crisis, una turbulencia como la que vivimos. Y al final hablaremos pues, del tema de planeación y ejecución. La importancia de no solo es planear bien, sino también importante ejecutar bien los planes estratégicos, hacerlos realidad. Si no hacemos realidad los planes estratégicos, entonces nos quedaremos con buenos deseos y buenas intenciones. Bien, empecemos con el primer tema, el hoy, pero el mañana también. Entonces, ¿qué evoca esta imagen? ¿Sí? Un avión que tiene que llegar a su destino. Es un avión que está enfrentando por una tormenta, una crisis. Esta crisis pondrá a prueba a las empresas. Algunas no sobrevivirán. Habrá riesgos, sí, pero al mismo tiempo habrá oportunidades. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas para navegar en esta turbulencia y llegar a su destino de manera segura? Bueno, lo primero que habría que considerar es entender que el impacto de las crisis, como las que estamos viviendo, pues no es igual en todas las industrias. Es decir, pensemos en el impacto de la pandemia del COVID. Bueno, este impacto ha sido diferente en diferentes industrias. Aquí tenemos una lista de industrias, cada círculo representa a una industria, y del lado derecho, en verde, tenemos realmente industrias que parecería que se han beneficiado de la pandemia del COVID-19. Y conforme estos círculos van hacia el lado izquierdo, tenemos más en color rojo industrias que ven afectadas. Por ejemplo, ¿cuáles son las industrias más afectadas según este estudio que hace Boston Consulting Group? Es turismo y entretenimiento, seguido de la industria de aviación y transporte marítimo. Son industrias muy, muy afectadas.
la industria de automóviles, ¿sí? Las personas dejan de comprar automóviles en épocas de crisis, industria de la construcción, inmuebles, después manufacturas no esenciales, incluso servicios financieros. Aquí nos encontramos en la industria de educación y bueno, industria energética, oil and gas, agricultura, y tenemos las industrias que parece que les ha ido bien, ¿no? El comercio electrónico, por supuesto, la cantidad de empresas que están desarrollando o por desarrollar capacidades de comercio electrónico, capacidades digitales, telecomunicaciones, la industria personal y de salud. Aquí es interesante, industria de procesamiento de alimentos procesados, y la industria médica pues instrumentos y equipo y materiales y servicios médicos también es una de las grandes industrias ganadoras. Entonces, una primera pregunta sería, bueno, ¿qué tanto las crisis que estamos enfrentando están impactando a tu sector, al sector donde está tu organización, tu empresa? Y saber que, bueno, algunas industrias incluso no son afectadas, sino han sido beneficiadas por esta crisis. En una segunda lectura, lo que deberíamos considerar es que la afectación de estas industrias no afecta a su vez a todas las empresas que pertenecen a estas industrias, a cada una de estas industrias por igual. Es decir, en una misma industria, en un mismo sector industrial, en un mismo giro de negocio, la crisis afecta de distinta manera. Y la recuperación también se da de distinta manera. Esta gráfica nos muestra la experiencia de lo que ocurrió durante la crisis financiera de 2007, una crisis de otra índole financiera, el tema de las hipotecas subprime que colapsaron todo el sistema financiero mundial en 2007. Bueno, si vemos en la parte izquierda, las industrias del sector van entrando a la crisis que empieza en 2007 y que se acentúa de manera importante a finales de 2008. Llega a su punto más bajo, sí, pero hay industrias, las que están pintadas con línea negra, que tuvieron una mayor afectación comparadas con otras empresas, son empresas en la línea azul, que tuvieron una menor afectación. Es decir, todas resultaron afectadas por la crisis de 2007, sí, pero de manera desigual. Las que resultaron menos afectadas y que además tomaron decisiones acertadas, las decisiones estratégicas correctas para salir de la crisis, retornaron al crecimiento en 2009, a finales, y para 2010 ya tenían una posición competitiva muy superior a la que tenían antes de la crisis. Es decir, de alguna manera, a esta serie de empresas de la línea azul, los que llamaremos líderes, son empresas que padecieron la crisis, tomaron decisiones estratégicas correctas, ejecutaron sus decisiones estratégicas de manera efectiva y lograron tener una posición competitiva superior a la que tenían antes de la crisis. Entonces, parecería que la crisis les ayudó. Sin embargo, también tenemos al grupo que llamaremos los rezagados, que son precisamente los de la línea negra. Ellos, pues, primero se ven más afectados porque sus posiciones competitivas y sus decisiones estratégicas para enfrentar la crisis pues, no fue la adecuada. Y entonces la recuperación crea una brecha entre estos líderes y estos rezagados. Entonces, de ahí la importancia que enfrentar situaciones adversas o aprovechar las oportunidades que nos presenta el entorno con decisiones estratégicas es un imperativo muy importante para las organizaciones. Aquí tenemos una tercera aproximación. ¿Qué ha pasado con el consumidor? ¿Cambiaron sus intenciones de compra antes de la crisis que después, hablando de la pandemia de COVID-19?
¿Y qué ha pasado con ustedes? ¿Ustedes cambiaron sus hábitos de compra? Yo creo que muchos de ustedes me dirán que sí. Bueno, tenemos, por ejemplo, industrias en rojo, que son industrias o rubros donde otro estudio de Boston Consulting Group sugiere que estas industrias se ven afectadas. ¿Por qué? Porque el consumidor está dispuesto a comprar menos. Tenemos la industria de cosméticos y perfumes. Si estamos en casa, pues quizá no es nuestra prioridad. Zapatos, ¿no? No sé, a mí mis zapatos yo los uso la mitad del día o menos, ¿no? Es decir, si estoy en casa casi no traigo puestos los zapatos, ¿no? Bueno, así soy yo. A lo mejor ustedes no, pero vean, la industria del zapato también entra otra dinámica. El consumidor busca menos consumir zapatos. Ropa de hombre, aparatos electrónicos del hogar, claro, a excepción creo que de televisiones. Quizá el televisor es un producto que va en contra de los ciclos. Cuando hay crisis económicas, las ventas de televisores se disparan, se venden más. Muy bien, pero en general los electrónicos, aparatos electrónicos y del hogar disminuyen la intención de compra de los consumidores. Decoración del hogar, equipo de ropa deportiva, cigarros, bebidas alcohólicas. Algunos me dirán que no, pero bueno, esto es el estudio de Boston Consulting Group. Juguetes y juegos, ropa de dama, transporte público, pues disminuimos nuestro gasto en transporte en general. Entretenimiento, restaurantes, ropa de vestir, viajes y hospedaje y artículos de lujo y moda. Quizá en este orden, es decir, viajes y hospedaje, artículos de lujo y moda, pues son los rubros donde la mayor parte de la gente empezó a eliminar presupuestos y su intención de compra se redujo significativamente. ¿Qué tanto? Por tanto, como para disminuir sus presupuestos de compras 40%. Tenemos por otro lado las industrias en azul y en verde, parte izquierda de la lámina. Estas industrias, bueno, los clientes incrementan su intención de compra. ¿Sí? Empecemos por las de arriba. Las de arriba serían donde hay más intención de compra. Comida fresca y orgánica, cuidado de salud. ¿Sí? Por ejemplo, hay una escasez de vitaminas en las farmacias y centros comerciales. Cuidado de la salud, cuidado del hogar, vitaminas y suplementos, ahorros. El rubro ahorros se empieza a considerar como más importantes. Y así los demás rubros implica una atención de compra. Bueno, ¿qué tanta intención de compra más? 20%. Pero vean, este 20% de lo que sí voy a gastar para comprar más no compensa el 40% de lo que decido gastar menos. ¿Por qué? Porque hay un ahorro. Bueno, ese es lo siguiente que tenemos que pensar. Pensémoslo como empresas que venden productos y servicios a los consumidores. Entonces, habría que entender cuál fue el impacto de esta crisis que enfrentemos o que estamos enfrentando en nuestro producto y servicio que fabricamos. Muy bien. Entonces, con estas tres lecturas, consultemos otra lámina. ¿Qué ha pasado con el comercio electrónico? Esta es una gráfica que nos ilustra cómo el comercio electrónico se va convirtiendo en un mayor porcentaje de la venta de empresas en Estados Unidos. Tenemos el dato que con la pandemia el crecimiento de comercio electrónico en 2020 se dispara y llega a ser cerca del 16%. Es decir, el 16% de la venta de la industria del minorista, de retail, viene de comercio electrónico. Eso era en 2020. El dato de 2021 ha crecido también dramáticamente. Ya podemos decir que están alcanzando los 30%. Es decir, estas empresas de retail minoristas en Estados Unidos, como Walmart, están ya componiendo sus ventas, donde 30% de la venta ya es en línea. Entonces, son cambios que hay que reconocer a la hora de planear las estrategias de negocio de las organizaciones. Entonces, bueno, no podríamos dudar que el comercio electrónico ha tenido un acelerón. ¿Por qué? Porque aprovecha el comercio electrónico la crisis. Muy bien. Entonces, pues tenemos a Sun Tzu, este general chino de más de 3,000 años, que escribe un libro, un manual
de estrategia, que es muy leído en las escuelas de negocio, que se titula El arte de la guerra, de Sun Tzu. Pueden encontrar en internet versiones, porque es un libro, un manual pues de 40 páginas, dependiendo del tamaño de letra, pudieran ser más. Pero bueno, él nos menciona que el caos, así en esos términos, claro, en idioma chino, la traducción dice que el caos presenta una oportunidad para la innovación. ¿Sí? Si el entorno cambia, si enfrentamos crisis, traen una parte positiva. La parte positiva es que podemos tomar las oportunidades del entorno. Muy bien. Y estas oportunidades, me regreso a esta lámina, donde si enfrentamos con las decisiones estratégicas correctas, estas crisis, turbulencias del entorno, podemos terminar en una mejor situación que la que teníamos antes de la crisis. Si parecería que nos volvemos resilientes, nos volvemos creadores de organizaciones resilientes. ¿A qué se refiere eso? Bueno, organizaciones que enfrentan adversidad y la adversidad las fortalece, las hace mejores. Muy bien. Esto nos llevaría entonces a que las empresas, desde el punto de vista estratégico, deberían plantearse 4 dimensiones de contexto para saber cómo van a formular sus estrategias. Es decir, la misión, la visión, los valores, etcétera, el planteamiento estratégico tradicional tendrá que verse revisado por 4 dimensiones de contexto. ¿Cuáles son? Las empresas tienen que volver a ver cuál es su propósito empresarial. No la misión, no estoy en la industria de zapatos y mi misión es fabricar zapatos para todo el mundo, no. El propósito implica más la razón de ser a un extremo de supervivencia. Entonces, este propósito empresarial tendrá que ver con plantearnos preguntas como las siguientes. ¿Cuál es la razón de existir de la empresa? ¿Qué valores realmente tenemos? No los que tenemos publicados en nuestro website o publicados en el currículum corporativo, no. ¿Cuáles son los valores que vivimos, en los que realmente creemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades estratégicas? Si tenemos que decidir, y acuérdense que decidir alternativas implica renunciar. Si ustedes eligieron estar hoy en esta conferencia, en este webinar, pues es porque renunciaron a estar en otra parte haciendo otra cosa. ¿Sí? Cuando elegimos, cuando decidimos, estamos renunciando. Entonces, ¿qué valores tenemos? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestras prioridades estratégicas y cuáles no? ¿De qué negocios, de qué productos nos vamos a salir? El propósito empresarial se tiene que revisar. ¿Cuál es la esencia de la organización? La segunda dimensión sería conocer el impacto de la crisis en la industria en la que competimos. ¿Cómo está afectándose la industria en la que compito? ¿Es una industria afectada severamente, moderadamente o incluso una industria beneficiada por la turbulencia o la crisis? La tercera dimensión que tenemos que plantearnos es cuál es nuestra posición competitiva dentro de esa industria. ¿Cuál es la posición estratégica de mi empresa dentro de esa industria en la que compito? ¿Es una posición fuerte financieramente, por ejemplo? ¿Nuestro producto es reconocido? Y la tercera dimensión, pues, va más allá para entender los recursos que tenemos que nos pueden dar una posición financiera especialmente privilegiada. Sí, una empresa que enfrenta una crisis con un exceso de flujo de efectivo, de inversiones, pues se puede dar el lujo de comprar activos de sus competidores en crisis que pongan a la venta. Por eso nos podemos plantear la pregunta, ¿a qué nivel de recursos financieros puede recurrir mi empresa para afrontar la crisis? Otra situación sería si mi empresa no cuenta con una posición financiera fuerte. Entonces, tendría yo que buscar otras opciones, alianzas estratégicas, vender activos, asociarme con otros canales de distribución, etcétera. Y bueno, entonces estas cuatro dimensiones pueden dar el contexto sobre el cual construir la estrategia de emergencia. La estrategia de emergencia para afrontar la crisis.
Y bueno, toda crisis puede considerarse que pasa por 3 etapas, las 3 fases a través de la crisis. La etapa de sobrevivencia es una etapa enfocada al día a día, una etapa donde tenemos que conseguir información del entorno y tomar decisiones diarias. La etapa de recuperación, podríamos decir en términos generales que tardaría de 1 a 3 años, y la etapa de crecimiento, que es regresar a la bonanza, de 3 a 6 años. Por estas 3 etapas nos llevaría desde el punto de vista de la estrategia y más de la gestión estratégica a integrar lo que llamamos el comité de crisis. Ante una crisis, COVID-19, por ejemplo, inmediatamente las empresas tienen que crear un comité de crisis. Este comité de crisis, incluso en la parte más difícil de la crisis, tiene que sesionar diario, ¿no? En el War Room, ¿no? El cuarto de guerra, el cuartel general, donde están acopiando información y tomando decisiones. Conviene que este comité de crisis, pues las áreas que especialmente cobran papeles importantes son el área de operaciones, el área de ventas y el área de recursos humanos. Se vuelve una área importante. Nuestras áreas de recursos humanos, transitando por esta crisis de COVID, pues han pasado esfuerzos especialmente importantes, han jugado un papel protagónico. Muy bien. La función de este comité de crisis, ya para gestionar las estrategias de corto plazo, serían gestionar la respuesta a la crisis del día a día, brindar protección a los empleados, establecer y fortalecer un plan de comunicación eficaz con empleados, pero también con los clientes. A los clientes no hay que olvidarlos, hay que tener comunicación con ellos y con los proveedores. Ese plan de comunicación con empleados clave, clientes clave y proveedores clave es más importante. Otra actividad de este comité de crisis sería gestionar los riesgos y la continuidad de operaciones. ¿A qué riesgos me enfrento y qué acciones voy a emprender para mitigar, eliminar o transferir estos riesgos? Una siguiente estrategia o acción de este comité de crisis es incorporar las herramientas para el trabajo remoto con seguridad de datos, por ejemplo. Es un tema muy concreto. Es decir, el problema no es que ahora que muchas empresas iniciaron a trabajar de manera remota, lo cual ha creado resultados no pensados, es decir, la efectividad del trabajo remoto pues es muy eficaz. Las empresas están funcionando bien. Conozco una aseguradora que al mandar a gran parte de sus empleados del corporativo a trabajar de manera remota, se dieron cuenta que lo hacen muy bien. Entonces ya decidieron de 4 pisos que ocupan en una torre corporativa, pues devolvieron 2 al arrendador, se quedaron con menos espacio, ya no necesitan tantas oficinas y redujeron costos de manera importante. Muy bien. El problema del tema de trabajar remoto no es el preparar los sistemas, que no es fácil, pero finalmente se preparan. Enlaces VPN, enlaces dedicados, se comparten bases de datos, herramientas colaborativas, se van logrando. El gran tema es la seguridad de datos, la ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando tus datos están en peligro de ser copiados? Tu lista de clientes, que la puede copiar cualquiera. Bueno, ahora bien, este comité de crisis, la recomendación es que ejecuta la estrategia de corto plazo de reacción a la crisis, pero a la vez las empresas ganadoras que veíamos en láminas anteriores no dejan de mantener un comité estratégico que está planeando el futuro. Eso es importante. Es decir, las empresas que parece que son rezagadas se concentraron a todos sus directivos en gestionar la crisis y tomar decisiones estratégicas de corto plazo para sobrevivir ante la crisis. Eso está bien y es necesario, pero no hay que concentrar a todos los grupos, toda la alta dirección, todo el grupo directivo. Es decir, a la par que estamos gestionando el corto plazo con este comité de crisis, tenemos que plantear en estas empresas un comité estratégico que tendrá una reunión, digamos, semanal para gestionar y planear el futuro. Y es donde las 4 dimensiones de contexto cobran relevancia.
En este comité es donde queremos al grueso de los directores. Director general, director de finanzas, director comercial, operaciones, sistema, recursos humanos, etcétera. Incluso cuando hacemos planeación estratégica, cuando hacemos gestión estratégica en tiempos turbulentos, tenemos que buscar un consultor externo que tenga una visión de lo que está pasando en el exterior, en el entorno, y traerlo a estos comités, porque agrega valor, agrega valor. Este comité se va a encargar de analizar el entorno, la posición competitiva de la empresa y los competidores, a revisar la fortaleza o debilidad de la posición financiera de la empresa. También se encargará de confirmar el propósito, los valores y las prioridades estratégicas que tiene la empresa. Desempolvará una metodología de planeación que ya teníamos guardada, empolvada, de los años 70, la planeación por escenarios. Es necesario empezar en épocas turbulentas, a revivir la planeación por escenarios, donde creamos, digamos, 4 escenarios posibles y trabajamos de manera prospectiva a fabricar el escenario que nos conviene. Es decir, la planeación por escenarios no es tratar de anticipar lo que puede pasar en el futuro y prepararme para esos 4 escenarios, no. La planeación por escenarios involucra la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Fabricar el escenario que me conviene. Este comité estratégico también creará un mapa de ruta de recuperación y crecimiento. Un mapa de ruta de recuperación y crecimiento. Este mapa de ruta pues será una herramienta, un plan de mediano y corto plazo para buscar las oportunidades del entorno y evitar los riesgos. Y una vez trazado el mapa de ruta, se dedicará a adaptar o a crear y desarrollar las capacidades que den mayor visibilidad, mayor agilidad y mayor adaptabilidad a la estrategia. Entonces, esta es la recomendación. Podemos preguntarnos eso, ¿cómo tu organización enfrenta la crisis? ¿Dedicó todos sus esfuerzos al comité de crisis y se olvidó del largo plazo? ¿Mantuvo los 2 comités? Un comité de crisis con el directivo o gerentes que debieran participar y un comité estratégico preparando el futuro, ¿o no lo hizo? Bueno, si tu empresa tuvo los 2 comités, pues esto le da mayores elementos para recuperarse de la crisis, incluso llegar a niveles mejores de los que se tenían antes de la crisis. Muy bien. Y esto nos lleva entonces, en tiempos turbulentos, la planeación es la planeación del surfista. Como ves la ola, vas tomando decisiones. Como esté la ola, bueno, a veces te agacharás, aquí está la ola envolviéndolo a este surfista, y él pues se agacha. Si la ola de repente cambia su dinámica, él cambiará su dinámica. Si la capacidad de adaptar a los cambios del entorno de este deporte es inmediata. Muy bien. Vámonos al tema 2, las 9 acciones estratégicas. Estas 9 acciones estratégicas surgen de una conferencia con empresarios. ¿Qué le recomiendas a los empresarios hacer en tiempos turbulentos? Y encontramos 9 acciones estratégicas, 9 palancas que especialmente el empresario, el director de empresa, debe voltear a ver para accionarlas de manera correcta. Estas palancas o acciones, en inglés conocidos como drivers, strategic drivers, pudieran ser los siguientes. Bien, basados en el contexto que ya habíamos comentado. En ventas, ¿sí? Porque finalmente en una empresa privada nos enfocaremos a las ventas, incluso a empresas públicas que generan ingresos extraordinarios. ¿Cómo aumento las ventas y cómo reduzco los costos? Tendré una serie de acciones, de palancas para aumentar ventas y tendré otra serie de acciones, de palancas para reducir los costos. Y un enfoque especial a la operación. Bien, primera palanca. Cuidar la lealtad de los clientes claves. Entonces, la pregunta que hacíamos a los empresarios en primer lugar es, ¿sabes quiénes son tus clientes claves?
¿Sabes cuáles son los clientes que especialmente debes cuidar? ¿Y qué acciones en el corto plazo piensas implementar para cuidar la lealtad? Tiene que ser con acciones de comunicación, de conocimiento constante, de incrementar y apoyar con nuevas propuestas de valor, si es necesario, de servicios y productos nuevos o modificados que se adapten a las nuevas necesidades. Segunda palanca, identificación de productos principales. Y esta es una decisión que implica renuncia, lo que decía yo en un principio. Es decir, ¿cuáles son tus productos principales? Los que están relacionados con tu propósito empresarial. ¿Y cuáles son tus productos o tus líneas de producto no principales que estarías dispuestos a sacrificar, a sacar del mercado si fuera necesario? Entonces, es una racionalización, un análisis de tus productos para elegir tus productos principales y adaptarlos a esa necesidad emergente que tus clientes clave tienen. Y tercera palanca, vigilar los márgenes de ganancia. Vigilar el margen de ganancia, las utilidades, se vuelve un tema de medición de terapia intensiva. Es decir, saber, conocer tus márgenes por producto, por línea de producto, por canal, por región, por ciudad, canal de venta, canal de distribución, por centro de distribución, por ruta, logística, etcétera. Tienes que crear un sistema de información muy sensible y monitorearlo semanalmente para vigilar estos márgenes de ganancia. Tienes que asegurar que estás ganando dinero para que la empresa pueda seguir sobreviviendo. Y en el momento en que los márgenes se deterioren, tienes que ajustar, o ajustas precios, o ajustas características del producto o servicio, o ajustas el método de venta, etcétera. En la parte de costos, la cuarta palanca es mantener vivo y también como terapia intensiva, monitorear semanalmente o si se puede con mayor frecuencia el flujo de efectivo. Acuérdense que los negocios, sobre todo hablando de empresas pequeñas o medianas, no mueren por falta de rentabilidad. Ellos logran vender bien, el problema es que no cobran a tiempo. Como no cobran a tiempo, no tienen el flujo de efectivo, el dinero para pagar a proveedores o empleados. Entonces los proveedores dejan de surtir materias primas y la empresa ya no tiene producto para fabricar. Entonces hay que vigilar el flujo de efectivo de manera muy importante. Quinta palanca, reducir costos no esenciales. Es necesario revisar todos los procesos, nómina, gastos de manera escrupulosa, hacer un comando, un grupo dedicado, como una especie de grupo Kaizen dedicado, no a la calidad en específico, pero sí a la reducción de costos no esenciales. Lo que no sea esencial, porque no es un producto esencial que vaya al cliente principal para mantener los márgenes y el flujo de efectivo, puede ser reducido o eliminado. Sexta palanca, repensar inversiones para el crecimiento. Repensar inversiones para el crecimiento. Bueno, dependiendo de la situación financiera, preparar el futuro trae reducción de costos no esenciales, sí, pero también trae la necesidad de hacer algunas inversiones necesarias, muy localizadas, muy específicas, como cirujano, muy específicas para preparar el crecimiento. Tendrá que ver algunas de estas inversiones para el crecimiento, crear las capacidades tecnológicas, capacidades de digitalización, capacidades de comercio electrónico, capacidades de inteligencia de mercado para ganar los clientes que los competidores que salgan del mercado van a dejar. Entonces, hay que repensar muy bien este comité de inversiones y estar dispuestos a hacer inversiones para preparar el futuro. Y no esperarnos a que pensemos que la recuperación tendrá que venir más adelante para pensar en las inversiones. No, desde hoy habrá inversiones que tengamos que hacer para poder poner a la empresa en una posición competitiva superior inmediatamente que va avanzando y cambiando el entorno. En el tema de operación, la séptima palanca se refiere a buscar eficiencias y servicio al cliente, principalmente digitalizando. Eficiencias. Más rápido, más barato y de mejor calidad.
el better, cheaper, faster, cheaper, better, ¿no? Más rápido, más barato y de mejor calidad. Tanto de productos y con especial énfasis en el cliente. No debemos permitir que el servicio al cliente se degrade. Conozco un caso de unos restaurantes de sushi que dejan de vender físicamente en lo peor de la crisis, pero sus ventas incrementan porque reorganizan la empresa rápidamente para proporcionar servicio al cliente de manera segura, rápida, amigable. Y entonces resulta que durante la crisis venden más que lo que vendían antes de la crisis. Entonces ellos no descuidan el servicio al cliente. Octava palanca, asegurar la cadena de suministro. Las cadenas de suministro se van a romper, se van a disruptar, no sé cómo decir esa palabra, van a sufrir disrupciones, cambios dramáticos. Entonces tenemos que ser muy hábiles, sobre todo si estamos en industrias de manufactura o fabricación, donde se requieren importar productos, en poder rehacer y cambiar las fuentes de abastecimiento rápidamente para encontrar los productos y servicios que necesitamos para fabricar y entregar al cliente el producto o el servicio final. Entonces, las cadenas de suministro deben adaptarse de manera adecuada. Y la última palanca, adaptar la estructura organizacional. Tenemos que adaptar la estructura organizacional. Por ejemplo, una empresa decide no despedir a sus empleados, sino convertirlos en mensajeros para entrega a domicilio. Otra empresa decide cambiar el servicio y hacer a su fuerza de ventas operadores de call center para dar venta y servicio por call center y crean un call center para atender a los clientes clave. Entonces, bueno, son maneras en que la estructura se adapta para servir mejor al cliente. Nunca en nuestras vidas ha sido más importante el poder de la imaginación para definir nuestro futuro inmediato. Nunca en nuestras vidas ha sido más importante el poder de la imaginación para definir nuestro futuro inmediato. Si la imaginación y nuestro talento para crear soluciones a los problemas, pues es la mayor ventaja que podemos crear. Esto lo dice Jim Loret, el director general de Black & Decker. Y bueno, debemos conocer que hay oportunidades en el mercado. Y esto nos lleva a plantearnos la planeación y ejecución, que es el último tema. La administración estratégica tiene que ver con la siguiente frase. Ubiquémonos en este velero. No puedes guiar o cambiar el viento. La dirección del viento es la que es, pero lo que sí puedes cambiar es la dirección de las velas. Si el viento sopla en una dirección, pues tienes que modificar la dirección de las velas para lograr que el viento que va en una dirección te impulse a ti en la dirección que quieres. Por eso las velas de un barco como este, un velero, pueden cambiar de dirección, ¿no? Claro, salvo que el viento vaya exactamente en la dirección opuesta, pues ahí la decisión que tienes es bajar las velas y esperar a que pase la tempestad y que haya un viento favorable. Entonces, estar viendo al viento, al entorno, para buscar las oportunidades y ajustar las velas, ajustar nuestras capacidades para que el viento nos empuje en la dirección en la que queremos ir. Veamos rápidamente este mini caso. Se trata de Kirk Christiansen. Originalmente es un fabricante de casas. Ante una crisis económica, por este propósito y gusto por la carpintería, lo llevan a decidir, a experimentar en la Gran Depresión de los años 30, a cambiar de giro. Pero a él le gusta, el propósito es trabajar la madera. Entonces decide experimentar y empieza a construir juguetes de madera. Y resulta exitoso. Empieza a vender más juguetes de madera conforme esta crisis va pasando que lo que lograba vender cuando se dedicaba a fabricar productos del hogar de madera y casas. Bueno, sin embargo, este tema de experimentar y ver los cambios del entorno y buscar las oportunidades
le permiten cambiar los juguetes hechos de un material nuevo. Él empieza a utilizar el plástico. En esos años, el plástico es un material nuevo. Es decir, él no se casa con la madera. Él descubre que su propósito es manipular materiales. Y resulta que al experimentar con ese materiales de plástico, reinvierte las ganancias de un año completo y sigue experimentando. Compra maquinarias nuevas y herramientas para esta industria de plástico. Y este experimento hace que vaya cambiando su negocio, deja de producir juguetes de madera y empieza a crear juguetes tradicionales de bloques de construcción de plástico. Y ya para 1958, estos se habían convertido en lo que conocemos como los juguetes de Lego. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no existe la crisis de 1930? Quizá tendríamos aquí Christiansen construyendo todavía casas, escaleras. La crisis le hizo crear un cambio estratégico, renuncia a la construcción de casas para decidir entrar al negocio de juguetes. Renuncia al material de madera, decide quedarse en el negocio de juguetes, cambia al negocio de bloques y funda la gran multinacional que llamamos Lego. Muy bien. Y finalmente, para que pasemos a preguntas y respuestas. La dirección estratégica implica dedicar esfuerzos en planear a dónde queremos ir, cuál es el rumbo que queremos tomar, cuál es el futuro elegido que queremos llevar a nuestra organización, a nuestra área. Y esa planeación implica ejecución. ¿Cuáles van a ser mis herramientas para lograr que esa planeación no sean buenos deseos, sino que se logre ejecutar de manera eficaz y eficiente? Lo que están viendo en esta lámina pues, es un modelo de planeación, como hay varios, ¿no? Iniciamos con un contexto estratégico. El contexto estratégico pudiera establecer misión, visión, valores. Quizá este es el orden que van a encontrar en distinto orden, en distintas metodologías. La metodología dominante me parece que es la de metodología de estrategia de la Universidad de Harvard, donde pide primero establecer la misión, después la visión específica a la que se quiere llegar y los valores. Partiendo de ese contexto, un plan estratégico pasará por un análisis externo del entorno, turbulento o estable, y después de un análisis interno. Para el análisis externo habrá una serie de herramientas, el análisis Pester, las 5 fuerzas de Porter, el FODA, en su parte de oportunidades y amenazas, que es la herramienta de gestión estratégica y planeación estratégica más usada en el mundo, el FODA. Y para el análisis interno, dentro de la empresa, también el FODA, en la parte de debilidades y amenazas. Y otras herramientas como la cadena de valor, análisis de capacidades, etc. Una vez con estos análisis, externo y interno, se debe formular el modelo de negocio. El modelo de negocio es la forma en que la empresa va a operar. Se puede integrar, hacerlo a través de una herramienta que se llama destino estratégico, plasmar la propuesta de valor específica con la que se quiere competir, cómo ganar y en dónde ganar, y utilizar algo como el lienzo Canvas, el modelo Canvas, para plasmar el modelo. Con base a ese modelo establecido, se puede pasar ya a crear la estrategia específica de un periodo, digamos de 2 años, 3 o 5 años, para lo cual el Balanced Scorecard es otra herramienta poderosa, que sigue siendo una herramienta muy poderosa y que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Ya el Balanced Scorecard no es un conjunto de indicadores estratégicos. No, eso era hace 15 años. Balanced Scorecard es un sistema de gestión que ha agregado mucho más elementos. Mapas estratégicos, objetivos estratégicos, indicadores y metas, proyectos internos. ¿Sí? El Balanced Scorecard hace suya la gestión de proyectos como una parte de sus herramientas para gestión estratégica. Y finalmente viene el tema de la ejecución. Tableros de control, oficina de gestión estratégica, reuniones estratégicas que pueden ser de 3 tipos y reuniones para hacer ajuste estratégico en periodos predefinidos. Bueno, esto en general pudiera ser parte y un temario de un curso. Gracias. Pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Comentarles nada más que estos conceptos
de planeación y gestión, podemos impartirlos en un curso que se titula Planeación y Ejecución de la Estrategia para acelerar resultados, que impartimos aquí en la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias, maestro José Luis. Excelente presentación. Voy a proceder a leerle las preguntas. Tenemos varias. Algunos son comentarios. Pablo Castillejos nos dice, ¿puedes recomendar literatura para la planeación por escenarios? Hay que ir a la biblioteca central de la UNAM, no sé si da servicio. Ustedes que son libros de los años 70, pero para fines específicos busca, por favor, una nota técnica que se llama Scenario Planning, planeación por escenarios en inglés, que publica la editorial de la Universidad de Harvard. Entonces la puedes buscar como la Harvard Business School Publishing o algo parecido. Entonces esto pudiera ayudar, ¿no? Entonces, si encuentras ahí una nota técnica de como todo el material de Harvard, concreto, específico y práctico. 20 hojas, lo puedes comprar en línea y puede ser una muy buena referencia. Sería la que yo te recomendaría. Hay otras lecturas, pero empieza por ahí. Esa es una lectura maravillosa para entrar a la planeación por escenario. Perfecto. Maricela Jacobo, en tiempos turbulentos, ¿cómo liderar para suavizar un impacto negativo? Bueno, lo que debemos saber por muchos aspectos, usar las 9 palancas, pero en especial, Maricela, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros empleados, porque los vamos a tener desgastados, ellos sufren especialmente. Entonces hay que cuidarlos mucho, entender cómo, y un factor de éxito es capacitar muy bien a nuestros mandos medios, ¿sí? Si dividimos a la organización en alta dirección, mandos medios y operativos, pudiera haber más niveles intermedios, pero si fueran esos 3 grandes niveles, enfocarnos en los mandos medios para que puedan realizar gestión de sus equipos de trabajo de manera remota. Los gerentes, supervisores no están preparados. Todavía seguimos viendo jefes con reuniones con cámaras apagadas, jefes enviando mensajes urgentes a las 3 de la mañana a los operativos, al personal, porque les surge información, reprocesos. Entonces es muy importante cuidar al factor humano y para eso hay que prepararlos. Y un skill, una habilidad importantísima es la gestión de equipos de forma remota. Nosotros abordamos en el curso también ese tema de gestión de equipos virtuales o equipos remotos. Bien importante este tema. Es lo que te podría decir, Maricela. Muchas gracias, José Luis. Diana Cuevas, ¿realmente es conveniente como estrategia para combatir la crisis reducir salarios del personal o es mejor el recorte de personal o ambas? He observado muchas empresas que aplicaron esta estrategia. Ahí lo importante es decir, la señal que envías cuando despides personal es que estás dispuesto a perder negocio o a hacerte más pequeño. Entonces, bueno, dependería el caso por caso. La cuestión de despido personal debe ser como una de las decisiones al final, ya que no lograste hacer otra solución. Ahora bien, me parece a mí que sería más acertado buscar el reconvertir a la fuerza de ventas. Reconvertir, por ejemplo, director general de BBVA, él mantiene a su fuerza de ventas durante la crisis y lo que hace es capacitarlos, ¿sí? Los somete a una serie de cursos en línea para incrementar sus habilidades de ventas y les paga un sueldo sin comisiones porque no hay ventas, pero razonable para que sobrevivan. No se deshace de la fuerza de ventas. Entonces, el buscar disminuir horarios de trabajo, disminuir sueldos, cambiar a la gente que hacía una actividad que ya no puede hacer por la crisis a que haga otra actividad, es importante. Y lo más importante para que no haya despidos es que la alta dirección haga su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Seguir configurando la empresa para que provea los productos y servicios para los clientes clave. Y eso mantendrá las ventas. Si se mantienen las ventas, los recortes serían más raros. Yo sugeriría que el recorte es la última opción, ya que no tienes nada
que hacer. No debe ser una de las primeras decisiones. Habrá otras antes que esta. Eso es lo que te comentaría, Diana. Perfecto. María del Rosario Barragán Paz. ¿Durante cuánto tiempo se debe mantener el comité de crisis? Hasta que la crisis pase, quizá tiempo después. Lo que sucede es que la crisis no anuncia, ¿no? El comité debe ser un comité que resuelva. Y el comité de crisis, hay un momento en que se estabiliza y empieza a dar resultados. Cuando esos resultados y estas decisiones ya pueden ser absorbidas por la forma en que operábamos o por las áreas, ya no requieres el comité de crisis. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, yo pienso que los comités de crisis siguen existiendo porque estamos enfrentando nuevas emociones de crisis. Sí, inundaciones, temblores. Ayer fue una sorpresa la que tuvimos. Entonces, debería permanecer actualmente el comité de crisis. El que es muy importante que no olvidemos es el comité estratégico. Porque yo lo que he observado es que el mayor peligro es cuando el empresario, el alto directivo, se olvida del futuro. Se olvida del futuro por atender la crisis. Entonces, al que no hay que olvidar es el comité estratégico. A pesar que estés en lo peor de la crisis, piensa en el mediano y el largo plazo de la estrategia. Divide a los directores y divídelos y trata de que no se contaminen. ¿Sí? En tu comité estratégico no vas a discutir temas de crisis y en el comité de crisis no vas a discutir temas estratégicos. No necesariamente. Perfecto. Alejandro Pablo, ¿cómo hacer que el director general obedezca la estrategia? ¿O es conveniente solo enfocarse a la estrategia del director? Muy buena pregunta. Es decir, la función del director es formular la estrategia. Estrategia entendido como el rumbo de la organización, no entendido como el plan para lograr los objetivos que el director quiere. No, es lo que el director quiere, el rumbo que él quiere para la organización. Ahora bien, si pareciera que hay dos estrategias, una la de la organización y otra la del director, a lo mejor esto involucra un problema. El director general no está siendo efectivo formulando una estrategia ganadora o no la está comunicando a los empleados. Parecería como que son dos empresas, lo que quiere el director y lo que quiere la empresa. Eso es común en empresas grandes. Eso es el problema de falta de alineación estratégica. Lo que quiere la alta dirección no es lo que los empleados están buscando. Van para direcciones distintas. Entonces aquí lo que habría que hacer es hablar con ese director y pedirle que clarifique su estrategia y que esa estrategia la comunique de manera efectiva. Para que haya una sola estrategia, la del director y la de la empresa, y todos la sigan en una sola dirección. Entonces no deberían ser dos, debería ser una. Perfecto. René López García, felicidades maestro, su presentación es tan clara y precisa que puede aplicarse de forma personal o empresarial. Los puntos claves que usted menciona son la diferencia entre llevar una vida tranquila y cómoda o vivir endeudado, entre alcanzar el éxito en productividad o llegar a la quiebra, empresas. Carla Minerva Llamas Pino, como emprendedora en la industria de e-commerce, ¿qué tipo de decisiones recomendaría? Bueno, a René lo que le digo, tienes toda la razón, René. ¿A qué me refiero? En el aspecto de que la estrategia, la planeación estratégica, la podemos llevar a nuestras vidas. Si nosotros, de manera personal, deberíamos hacer planeación estratégica de nuestras vidas. ¿A dónde queremos dirigir nuestras vidas? Nosotros somos el director general de nuestra vida. Entonces, totalmente aplica. O sea, un curso de planeación estratégica, si no eres director general, aplicará a tu vida, a tu área, siempre aplique. Y a Carla, el comercio electrónico, pues, involucra mucho, primero el tema de poder promover tu producto con una efectiva estrategia de promoción, sabiendo usar las redes sociales de manera adecuada. Para eso conviene que algunas empresas utilicen lo que llamamos el Community Manager. ¿Quién es el Community Manager? Un experto en redes sociales que se va a encargar de mantener la comunicación social y las promociones a través de las redes sociales adecuadas de la manera adecuada. Entonces, que conozcan tus productos.
Pero para eso necesitas haber creado las capacidades de tener un website que pueda tener la usabilidad correcta para que el cliente busque el producto que quiera y pueda comprar. Entonces, ahí necesitas desarrollar la capacidad electrónica. Eso quizá es más fácil, porque incluso ya hay empresas que te generan tu carro de ventas y es decir, no es algo tan difícil como era hace años, crear ese website, ese e-commerce. Bueno, la tercera parte es más compleja, es adaptar tus capacidades de fabricación y de distribución para poder entregarle al cliente pues con estándares y políticas de servicio. O sea, de nada le sirve al cliente que le digas, yo te voy a cumplir en 10 minutos o en 3 semanas, pero en ese lapso de tiempo te voy a cumplir con la entrega del producto. No. Tienes que ver que tu red de logística y tu red de producción sean capaces de cumplir con lo que el cliente busca. Esa parte es la más laboriosa, yo pensaría, porque hay que reconfigurar ya a la empresa, a fabricación, producción y logística hacia el e-commerce. Ahora bien, para hacer estos 3 pasos, ¿yo qué recomiendo? Empieza con un piloto, una prueba piloto. Empiezas a hacer experimentos de mercado en redes sociales, con ciertos productos, con ciertos websites. Y conforme esos experimentos te lleven a ensayo y error, empiezas a tomar decisiones. Ahora bien, estos pilotos y ensayos deben tener 2 características. Los nuevos experimentos y ensayos estratégicos, como es el e-commerce, que sean rápidos y baratos. Y muchos, ¿no? Y habrá una tercera característica, experimentos rápidos, baratos y aprende para que no cometas los mismos errores. Entonces, esto te ayudaría a empezar a hacerlo. Y empezar cuanto antes, porque el futuro es el comercio electrónico. Ese es el futuro. Un espectador anónimo, ¿cuáles son los errores más comunes al momento de ejecutar el plan o la estrategia? La falacia de plangos. ¿Cuál es esa? Pensar que con definir la estrategia ya toda la organización la va a seguir. ¿Sí? Lo mismo que pensar que orden dada, no supervisada, y hay algo más, dice ese dicho popular, ¿no? Orden dada, no supervisada, no pasan buenas cosas. Bueno, es decir, parecería que cuando hablamos de planeación estratégica, el plan, formular el plan y la ejecución, parece que realmente el gran problema está en la ejecución. Es decir, podemos pensar que hay muchas empresas con planes estratégicos brillantes, buenos, bien hechos. Y si no los tiene, contratan a un buen consultor y generan un buen plan estratégico. Se resuelve en 1 mes, 2 meses. Pero parece que el gran reto es que ese plan estratégico se logre ejecutar, implementar. Yo creo que ahí está la oportunidad, ahí está la dificultad. Que finalmente pensaríamos que la estrategia puede ser el 10 o el 20% del esfuerzo, formularla, sí, pero ejecutarla es el 80 o el 90% del esfuerzo de la organización. Entonces, digamos, lo más importante sería, una vez que la estrategia está bien planteada y tiene en un buen plan estratégico, el siguiente paso es generar los mecanismos y prácticas adecuados para hacer una gestión estratégica eficaz. Yo ¿qué les aconsejo? Cuando tomen un curso de planeación estratégica, que no tenga la parte de la gestión, de cómo lo vas a implementar, no lo tomen. Es decir, busquen cursos de planeación estratégica que te digan cómo formulas el plan, sí, pero también cómo lo vas a ejecutar. Esa parte. Y la ejecución, yo diría, es donde yo creo que es donde más las empresas enfrentamos más problemas. Muy bien. Otro espectador anónimo nos comenta, ¿qué debo hacer con el personal cuando se empieza a bajar la falta de producción? Buscar la causa raíz, ¿por qué estamos bajando la producción? ¿Por qué no vendemos? ¿Por qué no vendemos? Porque no estamos promoviendo bien el producto, porque algún competidor nos está haciendo daño y está vendiendo con mejores condiciones, porque no hemos sabido gestionar la compra de insumos, de materias primas. Hay que buscar la causa raíz. ¿Por qué no? Y si encontramos que la causa raíz es que estamos vendiendo menos, pues el problema está peor, no es el problema de en qué ocupamos al personal de producción. El problema sería cómo reactivamos las ventas.
Ahora bien, si la empresa pasa por una baja temporal de producción, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos capacitarlos, podemos entrenarlos, podemos utilizar estos empleados para proyectos de mejora, para control de inventarios, para proyectos de desarrollo de productos. Incluso podríamos transferirlos alguno a las áreas de ventas. Si las áreas de ventas no venden porque les falta personal, pues ¿por qué no buscar a veces que las habilidades de un empleado de producción, en algunos casos, puedan transferirse a áreas como de ventas, de soporte? Por ejemplo, las empresas que hacen ventas técnicas. Pues necesitas vendedores de perfil técnico que conozcan los productos desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, eso es lo que podrías hacer. Ya la peor decisión ya sería decidir despedir personal, ¿no? Si no hay más remedio, hay que hacerlo, pero normalmente sí hay otras cosas que se pueden hacer. Incluso reducir jornadas de trabajo, reducir salarios, enviar de vacaciones, ¿no? Oye, González, ¿no te has ido de vacaciones, verdad? No, pues vete de vacaciones, en lo que pasamos y arreglamos el problema de ventas, ¿no? Se puede también buscar esas soluciones. Esas serán mis recomendaciones generales. Pues todavía tenemos 16 preguntas. Voy a leerte, no sé si tengas tiempo, voy a leerte 3 más. Tú me dirás si seguimos. Adelante, por el tiempo que tenga nuestra audiencia. Nosotros lo hacemos desde la División de Educación Continua, de a distancia, bueno, porque tenemos nuestro propósito es ayudar a México y a Latinoamérica. Ya hemos tenido participantes de países hermanos de habla hispana. Entonces, adelante, digo, yo por mi tiempo, lo que ellos aguanten más bien. Bien, Juan Carlos Lee, el cambio de estrategia suele acelerar la ejecución de procesos, proyectos o iniciativas, y esto en ocasiones implica mayor presupuesto. ¿Cómo gestionar ese cambio? Sí, es un gran problema que nosotros vemos es que se da lo que yo llamo la organización esquizofrénica. Por aquí funcionan los proyectos, planes, reingenierías, tecnologías, y de pronto por aquí está el área de finanzas que dice no hay dinero. Son dos organizaciones de dos cabezas, ¿no? Entonces, lo que es importante es que en estos esfuerzos de mejora, de reingeniería, de transformación del negocio, desde la planeación esté dentro del equipo de planeación el área de finanzas. No dejar que se escabullan, como luego lo hacen, y te digan, cuando ya tengas el plan, búscame a ver si hay dinero. No. Desde el inicio vas a estar involucrado en el proyecto. Claro, en conjunción con finanzas y dirección general. Es muy importante que eso se haga. Ahora, bien, también con una sólida evaluación financiera, evaluación de viabilidad, evaluación de competencias estratégicas, es decir, una serie de herramientas que ayuden a evaluar y priorizar cuáles de los proyectos y mejora de procesos que queremos hacer son fundamentales porque agregan mucho valor. Ahí las organizaciones tenemos que hacer un mejor trabajo, no lo hacemos. Y a veces no proponemos buenas ideas porque no las evaluamos de manera correcta. Nos quedamos con el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación. Que claro, hay que evaluar financieramente con esos 3 índices los proyectos, sí, pero también desde el punto de vista de capacidades estratégicas, de complejidad de implementación, de capacidades competitivas, que son otras herramientas que nos ayudan a priorizar. Y también entender que los recursos no son ilimitados. Entonces, bueno, si el recurso es ilimitado, hagamos lo poco que tenga más impacto y más beneficio para la organización. Y seguramente con 4, 5, 10 proyectos, dependiendo del tamaño de la organización, si es una organización muy grande, serán con 500 proyectos de 5,000 y podremos hacer la gran diferencia. Perfecto. Pablo Castillejos nos pregunta, ¿recomendaciones para Balance Scorecard actual? Bueno, en primer lugar, Balance tuvo llegó a un grado de madurez, la parte teórica, con un libro que deben de comprar los que sean seguidores de Balance Scorecard, que es el Execution Premium. Execution Premium.
Un libro de 2009 o 2010. El Execution, pero también es de la Harvard Business Publishing. Entonces, ahí es donde se muestra el balance como todo un panorama de herramientas de planeación. Llega a un grado de madurez muy, muy interesante. Entonces, primera recomendación es entender el balance como sistema de gestión y no quedarnos con la idea del balance de indicadores de 4 perspectivas y ya. Que eso es mucho, pero no es lo único. Ahora bien, de ahí el balance ha seguido y ahora el balance se ha conectado con los procesos, con los proyectos, perdón, con los procesos, la mejora y con los proyectos. Entonces, este balance empieza a juntar en parejas con otras metodologías. Por ejemplo, con Lean Manufacturing, ¿no? Por supuesto, el sistema de Toyota, con metodologías de proyectos robustas como el PMI, con Six Sigma, y empiezan a hacer una mancuerna muy, muy interesante de planeación, gestión y ejecución de procesos operativos. Sigue evolucionando y se va al tema de agilidad, donde agilidad no necesariamente implica rapidez, implica adaptabilidad, implica autocolaboración, implica mayor conexión del negocio con los equipos ejecutores. Y eso lo va incorporando también Balance Scorecard, tema de agilidad. Y hay otros elementos, por ejemplo, el Lean Startup. El Lean Startup, que sería otro elemento que Lean Start, lo estoy comentando. Lean Startup, pues es otra metodología compatible con Balance Scorecard, donde lo que creamos es una capacidad de emprendimiento ligero, ágil. Ya sea emprendimiento ligero de un nuevo negocio que queramos poner, o emprendimiento ligero de una división de nuevos negocios dentro de una empresa, un corporativo ya establecido. También se da esa situación. Entonces, Lean Startup es otra compatibilidad. Y una tercera compatibilidad es de Balance Scorecard con Design Thinking. Design Thinking es una gran metodología cuando queremos escuchar con el mayor grado de rigor la voz del cliente. Donde no solo queremos ver lo que el cliente nos dice, queremos ver lo que el cliente siente, lo que el cliente piensa, lo que el cliente, es decir, empatizar con el cliente. Entonces, bueno, en general, el balance nos dirá dónde pescar y estas metodologías cómo pescar. Entonces, en ese sentido, yo diría actualizar cómo esto nos puede ayudar en empresas en específico, dependiendo del sector industrial, ¿no? O habría otras. Pero Execution Premium yo te diría, es decir, si algún día nos tuviéramos que morir, bueno, va a pasar, ¿no? Y nos fuéramos al cielo con 3 libros, o sea, tendría que ser Los 7 hábitos de la mente altamente efectiva, el que tú quieras y el de Execution Premium. Debe ser parte de la biblioteca de todos. Un libro genial, 2009, no es un libro reciente, pero es decir, yo que me muevo en el ámbito de teoría de estrategia y de acción estratégica, no he encontrado rival actualmente para este libro. Hay libros interesantes, pero ese es un gran libro, Execution Premium. Perfecto. Y bueno, terminamos con 2 preguntas más. María del Rosario Barragán Paz, ¿cómo motivar a nuestros recursos humanos? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo motivar a nuestros recursos humanos? Así es, bueno, sería toda una clase, un tema interesantísimo, toda una clase, todo un curso quizás, pero de todas las definiciones de liderazgo, una que no se me va a olvidar es de mi profesor Rafael Arana. Rafael Arana escribe un libro junto con su colega Joan Ginebra, en paz descanse. Los dos escriben un libro que se llama Dirección por Servicio. Y allí en ese libro, un libro legendario de los años 90, ya no lo encuentras. Yo lo tuve que comprar en Mercado Libre, en libros usados. Se llama Dirección por Servicio. Bueno, estos 2 grandes autores y profesores especifican una característica del liderazgo que motiva a los demás. ¿Sí? Si el líder quiere el bien de su equipo de trabajo, ¿sí? Quiere mi bien, piénsalo tú. Si tu jefe quiere tu bien,
ya ganaste la mitad de la motivación que quieres. Saber que estás bajo un líder que quiere tu bien, que quiere lo mejor para ti, para su equipo de trabajo. Un líder que va a estar por ti y que va a dar la cara por ti. Eso yo no lo encuentro ni en los libros del pastor protestante Maxwell, ¿no? Son también un excelente autor de libros de liderazgo, ¿no? No digo que sea malo, es un excelente autor el doctor Maxwell. Pero es decir, que en la organización veas por las personas. Número 2, que le des claridad a lo que esperas de ellos. ¿Sí? Al empleado hay que darle claridad de lo que esperamos de ellos. Y eso implica darle mucha motivación. Motivación, me refiero, para no ser reiterativo, mucha retroalimentación. Sí, si tú me dijeras, María, tenemos una hora para darle una capacitación y motivar a los empleados. Bueno, ¿cómo la utilizamos? Yo lo que te recomendaría es, juntamos a los mandos medios, ellos son los motivadores o desmotivadores de nuestros empleados, principalmente, y les damos una clase, un curso de cómo retroalimentar, cómo darle mucha retroalimentación positiva, algo que cuando sea necesario, retroalimentación negativa, también es necesaria, pero poquita, y evitar el no dar retroalimentación. Entonces, el enseñar a la gente a retroalimentar para explicar los objetivos, ayudarles a mejorar su desempeño, sabiendo que ellos, los empleados, están cobijados porque queremos el bien de ellos, serían como una respuesta rápida a un tema muy complejo y muy interesante. Perfecto. Y cerramos con la pregunta de María de Lourdes Lábalos. En el momento actual hay varios enfoques de liderazgo. ¿Cuál es el que nos recomienda para orientar resultados y contribuir a la productividad, éxito y trascendencia? Por otra parte, ¿cuál es su opinión sobre la planeación de escenarios futuros y qué herramientas podría utilizar? Bueno, de planeación por escenarios, la nota técnica de escenario planning de la Harvard Business, yo creo que es la más importante. Respecto a planeación por escenarios, mi recomendación sería no quedarse con el enfoque de identificar los escenarios y prepararme para cada escenario. No quedarme ahí. Hay que hacerlo, pero no quedarme ahí. Conectar esa planeación con escenarios con la planeación prospectiva. Si yo estoy evaluando o considerando 4 escenarios, muy bien, pero entonces construir el 5. ¿Cómo voy a construir el escenario que quiero? Acuérdense de esa frase que se le atribuye a mucha gente, a muchos autores. La frase es: la mejor forma de adivinar el futuro, si lo quieres adivinar, es constrúyelo, créalo tú mismo. ¿Qué futuro quieres adivinar? Crea el futuro que tú quieres. Y esa es la perspectiva. La planeación no es sufrir los escenarios, no, es construir el escenario que tú quieres. Y la otra pregunta era, la otra parte de la... ¿Cuál es su opinión sobre la planeación de escenarios futuros y qué herramientas podría utilizar? Creo que sí, abarcó a más. Ok, pues se van a quedar en el tintero algunas. Estas se las voy a compartir, maestro, para que usted pueda orientar el curso sobre las inquietudes que le surgieron y también algunos comentarios que nos hicieron en el chat, que fueron preguntas, pero finalmente, bueno, no alcanzamos a revisarlas todas porque eran demasiadas. Y bien, pues la división le va a otorgar un